amadas hermanas, que el Señor les bendiga en esta ocasión en la que compartimos con ustedes nuestra primera escuela bíblica virtual a través de los medios tecnológicos para este tiempo. El tema de la unidad que trabajaremos por estas próximas 3 lecciones lleva por título ¿Hacia dónde miro en este tiempo? Y esta clase de hoy tiene como título Crisis como oportunidad de crecimiento. Crisis como oportunidad de crecimiento. De todo lo que se habla en este tiempo es de crisis, problemas, situaciones conflictivas que demandan de nosotros mucho, y quisimos trabajar estas primeras 3 lecciones alrededor de ese tema. La base bíblica está en Juan capítulo 12, verso 24 de la Nueva Versión Internacional, que más adelante estaremos dando lectura. Pero compartimos con ustedes el objetivo de esta lección. El objetivo es presentar una visión de crisis en el marco de un paradigma de optimismo para la superación, examinando un momento de la vida de Jesús. Así que ese es el objetivo de esta lección de hoy. La crisis es un periodo que se caracteriza por una tensión entre el dolor y las limitaciones versus las posibilidades y las oportunidades. Eso es lo que está en tensión en medio de una crisis. En esta lección nos vamos a centrar en mirar el lado de las posibilidades dentro de un momento de crisis. El lado de las posibilidades. Y nos enfocaremos en un momento particular que recoge el Evangelio de Juan sobre la vida de Jesús. Cómo él enfrentó su crisis con un acercamiento diferente. Y en sus palabras vamos a notar eso. Cuando se habla de crisis, mis hermanos, por lo general se asocia este concepto con dolor y sufrimiento, ¿no? El entendimiento general que tenemos de la crisis le da unos matices no muy positivos a ese tema. Por eso solemos hablar de que esta persona o aquella institución está en crisis para referirnos a una experiencia de dolor y sufrimiento. En ese sentido, a lo que es crisis o momentos críticos se le ascriben características negativas. Y lo que nosotros queremos es, de alguna manera, liberar esa visión para abrirnos a una posibilidad de cosas nuevas en tiempos de crisis. Así que insertamos esta pregunta. ¿Tendrá algo de positivo la crisis? Nosotros entendemos que sí desde esta lección, desde esta primera unidad. Por eso se sugiere una comprensión más profunda de la palabra crisis, la cual nos permitirá superar una visión limitada que a veces tenemos y que puede aprisionar o puede atar las posibilidades que se pueden dar detrás de un momento difícil, de un momento crítico. ¿Okay? Así que por ahí va enfocada la lección. Mi hermano y mi hermana, te digo desde esta clase, miren, el dolor es parte de la crisis, pero no es la totalidad de la crisis. Así que tenemos que ver cómo trascendemos el momento del dolor para movernos a la experiencia de la superación. Vamos a leer el pasaje bíblico de esta tarde, de esta ocasión, que se encuentra en Juan capítulo 12, verso 24, y yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor. Evangelio de Juan capítulo 12, verso 24. Dice: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Tremendas palabras de Jesús que veremos en esta ocasión como parte de esta clase. Debemos comenzar diciendo que el Evangelio de Juan es el Evangelio más tardío en componerse y escribirse. Algunos lo datan en fechas que van desde el año 85 hasta el año 95 y hasta el año 100 después de Cristo, en ese primer siglo. Y por ser el Evangelio más tardío, hubo más posibilidad de tener más contenido, más información de lo que fue la vida de Jesús. Así que contó el Evangelio con más fuentes para su escritura y más reflexión en torno a lo que pudo significar la vida de Jesús, su ministerio, para la gente de su época y para la reflexión posterior que la iglesia hizo y para nosotros hoy. Así que este Evangelio de Juan, además de narrar, procura presentar lo que ha sido una larga reflexión del mensaje, de la persona y de la obra de Jesús,
a las comunidades que recibieron la palabra en aquel tiempo y que eran seguidores de Jesús, creyentes en Jesús, y a los que posteriormente también vinimos a ser parte de ese grupo de creyentes. Especialmente en aquel tiempo a las comunidades que no reconocían en Jesús esa autoridad de Mesías y de enviado de Dios. Así que el pasaje específicamente que nos ocupa hoy presenta a Jesús muy cerca de sus últimos momentos de vida en la tierra y de misión. Así que no cabe duda de que el final de la vida de Jesús y de su ministerio están cerca. A la misma vez nos damos cuenta que Jesús está consciente de que muchos y muchas alrededor de él, de los que comparten con él su caminar, no comprenderán su muerte o no comprenden ese desenlace, por lo que entonces él da un significado, una explicación sobre la importancia y el valor de lo que iba a ocurrir y de esa manera rescatar la crisis. Mi hermano y mi hermana, la muerte siempre es un momento crítico. La muerte siempre es un momento crítico. Por lo general en las culturas de Occidente, la muerte se entiende como la experiencia más definitiva y como un cierre irremediable de todas las cosas. En ese sentido, la muerte es la mayor de las crisis a las que se puede enfrentar el ser humano y las instituciones que son parte de la vida. Pero si algo nos comunica el Evangelio es que Jesús comprendía el profundo significado de ese momento de crisis. Ese periodo o ese proceso de crisis abría la puerta a unas posibilidades de vida impensadas. Pero miren qué interesante. Miren qué interesante. En este texto de Juan se presenta a Jesús utilizando la agricultura y tomando la imagen del grano de trigo para hablar. Según el Evangelio, Jesús dice que el grano, cuando cae en tierra y en ese sentido muere, alcanza a muchos. Pero de no caer en tierra, por no morir, entonces queda solo y no tiene alcance. Si miramos lo que está detrás de esa expresión, el proceso crítico de la desaparición de la semilla, cuando cae a tierra, permite que ese momento de crisis, muerte o desaparición, abra posibilidades de vida. De seguro muchos de nosotros tuvimos la experiencia de sembrar un granito de habichuela en nuestras clases en la escuela elemental. Y si usted no lo hizo, sus nietos posiblemente o sus hijos lo hicieron. Nos mandaron a sembrar una habichuelita y a verla crecer. Y de ahí, de debajo de la tierra, salió un tallito con hojitas que echó raíces y fue creciendo y se convirtió en una plantita. El granito de habichuela dejó de ser el granito de habichuela que sembramos. Se transformó, tomó una nueva manera de vida. Pero si no se entierra y no tiene las condiciones para eso, no se da ese proceso. De esa manera, entendí el Evangelio de Juan la muerte de Jesús como un momento en el cual se abrirían las puertas a muchas otras cosas positivas, importantes y necesarias. Aunque no esconde la tensión que se produce con el dolor y la angustia que ésta produciría, especialmente en la gente que estaba alrededor de Jesús. Debemos también hablar de la crisis y definir un poco desde la perspectiva de algunos exponentes de ese tema. Yo voy a mencionar algunos y lo vamos a hacer entendiendo que la crisis tiene dos ángulos: muerte y vida, dolor y crecimiento, conflicto y aprendizaje. Uno de los exponentes del tema de la crisis es el psicólogo y asesor pastoral, profesor también, escritor, Howard Kleinberg. Dice este hombre, este exponente de este tema, que la crisis comienza en las personas cuando por eventos o circunstancias ocurridos sus actividades corrientes para solucionar sus situaciones de vida se vuelven ineficaces, logrando que la sensación de que hay una necesidad no satisfecha se incremente. Así que fíjense qué interesante. Por supuesto, la persona es acompañada por un sentido de impotencia y angustia y mucho dolor en un momento crítico. Así que hay una invasión de un sentido de incapacidad e incertidumbre en esa persona cuando enfrenta esos momentos. Y esas son las emociones que acompañan un momento de crisis. Sin embargo, este especialista plantea la necesidad de que se enfoque también el momento crítico como una dimensión de oportunidades. Así que no esconde la realidad de que en un tiempo crítico es un periodo de peligro, de amenaza, de sufrimiento, de tensión, pero que debe ser sobrellevado y a la vez se hace necesario cuidar el que éste se pueda considerar también como un momento de cambio, de oportunidad, de crecimiento, en el cual la persona se puede dirigir a la plenitud y a una fortaleza personal mayor. Miren qué interesante. También, mis hermanos y mis hermanas,
El teólogo brasileño Leonardo Bosch, que a mí me gusta mucho leer de él, toca el tema de la espiritualidad y lo enlaza con el tema de la crisis, plantea que las crisis son parte de la estructura fundamental de la vida. Miren qué interesante. Y se puede ver como parte de un largo proceso de evolución del ser humano ante el cual actúa la continuidad y la discontinuidad. Y es comparable a una escalera. Por eso yo tengo esta escalera. Aquí no se asusten, que no es que se nos quedó aquí por el trabajo que estábamos haciendo en el templo. No, está aquí con un propósito. Suele suceder así. Cuando pisamos un peldaño, este sostiene nuestro peso el tiempo que sea que duremos en esa altura. Estamos ahí, en esa continuidad. Pero hacemos un acopio de fuerzas para impulsarnos al otro escalón o al otro peldaño. Y en ese sentido se da la descontinuidad de donde estamos. Se descontinúa lo que estábamos haciendo para continuar más arriba. Hay una pausa en el momento de estabilidad y de quietud que teníamos en ese peldaño, que se interrumpe para ir más arriba. Y usted sabe que mientras más subimos en la escalera, más riesgo es, más esfuerzo hay que hacer. Pero mientras más alto vamos, mejor visión tenemos de las cosas. Por eso la usamos, ¿verdad? Algo así es la crisis en la vida del ser humano. Por eso no podemos demonizar las crisis, no podemos llamarlas totalmente como algo negativo. De hecho, en el origen filosófico de la palabra crisis, por ejemplo en la lengua sánscrito, que es una lengua antigua en India, la palabra para crisis, la origen y la raíz era kir o kri, con K. Y miren qué interesante, significa esa palabra purificar o limpiar o dispersar. Así que ya usted va viendo la línea por donde el origen de esa palabra estaba. También en el portugués, la palabra que se utiliza como raíz de crisis es crisol o acrisolar. Y esa palabra yo sé que para ustedes es más común. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el crisol es un aparatito, un envase, una vasija, un instrumento que en la química se utiliza para darle calor. Ahí usted deposita un elemento, por ejemplo el oro. Usted quiere purificar ese oro, pues usted le da un alto calor, lo somete a una presión por el calor y eso le permite sacar todo lo que no es parte del oro, lo que de alguna manera se incrustó en el oro para hacerlo más puro. Así que algo de eso tiene la crisis. Es un espacio para nosotros purificar nuestra vida. Habiendo dicho eso, tenemos que mirar lo siguiente. Jesús es un modelo para enfrentar la crisis. En este pasaje particular ya Jesús había entrado a Jerusalén y en medio de todos los eventos que desatarían sus acciones y sus palabras en esa ciudad en esas últimas semanas, un grupo de griegos quiere verlo. Si usted lee el pasaje se va a dar cuenta de eso. Eran creyentes principalmente prosélitos, adheridos a las tradiciones de Israel, a la ley mosaica, y que de seguro habían realizado algunas prácticas importantes para considerarse parte de la comunidad del pueblo judío. Y esos griegos, como parte de mucha otra gente, estaban en Jerusalén para esa época en la cual se celebraba la Pascua. Ellos podían participar de todos los ritos de las prácticas de los judíos, no podían comer del cordero pascual, pero ellos quieren ver a Jesús, se interesan en ver a Jesús. Obviamente, al ser griegos representan un mundo gentil al que Jesús también esperaba llegar y entendía que podían recibirle y que muchos en la comunidad judía no lo veían así. Y Jesús utiliza este momento para declarar que pronto le van a ver en gloria. Pero para ello, como el grano de trigo debe morir para que resurja la vida, el Hijo del Hombre tiene que morir también. Así que Jesús tiene su crisis personal, miren qué interesante, humana, ministerial, ante la realidad de su muerte, pero muestra este pasaje que Jesús anticipadamente entiende este momento como un proceso con oportunidad para la vida. Para él es discontinuidad en cuanto se interrumpe con su muerte su vida, para luego ir a la continuidad, o sea, retomar la vida de otra manera. Así que, mis hermanos, podríamos afirmar que Jesús es modelo para enfrentar la crisis. Claro, en nuestro caso es diferente. Nosotros no necesariamente vamos a tener la oportunidad de examinar las crisis antes de que lleguen. Porque los problemas y las situaciones que nos lanzan a un momento de crisis, de ineficacia, de sentir que no podemos manejar las situaciones sencillas de la vida, no avisa, llega de momento. Sin embargo,
lo que se intenta es procurar que podamos, y es la exhortación de la clase, ver las posibilidades de vida en medio del momento crítico, en medio del momento difícil. Nosotros solemos citar el pasaje que dice, porque a los que aman a Dios, digan conmigo, todas las cosas le ayudan a bien, ¿verdad? Pasaje del apóstol Pablo, que contiene esa idea. Usted y yo sabemos que al final, por la fe y la confianza en Dios, todo resultará en bendición. Pero en ese periodo crítico, nosotros estamos en un momento de dolor y sufrimiento del cual tenemos que tratar de salir para ver las posibilidades. Así que sí, será así, obrará para bien, pero necesitamos mirar ese momento crítico como un momento de posibilidades. Reenfocar la mirada a lo que estamos enfrentando. Y eso es lo que afirmamos en esta lección. Es posible la recuperación y la superación. Concluyo con lo siguiente, mis hermanos. Fuimos testigos de un momento de discontinuidad a nivel mundial, COVID-19. De eso hemos hablado a la saciedad. Pero también fuimos testigos de la capacidad de resistencia y adaptación a los cambios que nos impuso una nueva realidad. Y esa nueva realidad nos llevó a construir nuevas realidades. Pero para levantar esas nuevas realidades tuvimos que dejar a un lado algunas cosas. Tuvimos que sepultar algunas cosas. Un ejemplo, usted tuvo que desarrollar la capacidad de tener paciencia. Cuando íbamos a algún lugar había que hacer fila y hacerla con distanciamiento. Nadie podía ir con prisa, había un protocolo que cumplir. Tuvimos que poner a un lado, ¿verdad?, la impaciencia, la prisa, el desespero que a veces cargamos en la vida. Y ahora que estamos retomando las realidades otra vez, sabemos que eso es una ganancia, que podemos resolver todas las cosas con calma y con paciencia. Hay que dejar enterrada la prisa. Ese momento crítico produjo en nosotros un momento de gloria y de bendición. ¿Ok? Así que podemos concluir que la línea central en la Escritura es que habrá crisis, pero debe haber en el ser humano una actitud de enfrentar y superar ese detente, esa pausa, con fe y con confianza en la superación. Y cierro esta lección con lo siguiente, afirmando que debemos desarrollar una mirada a los momentos críticos. Quizás podemos enfocar esa mirada si tenemos en mente algunas preguntas. Yo te comparto 3 preguntas que tú puedes tener para reflexionar y para enfocarte en lo positivo. Una, ¿qué puedo identificar como bueno dentro de toda la crisis de la pandemia y de la pospandemia? Haz una lista de qué cosas puedes identificar como buenas. 2, ¿qué cosas puedo identificar como fortalezas del ser humano y del mundo en general dentro de esta crisis? ¿Ok? ¿Qué cosas puedes identificar del ser humano como buenas? 3, ¿en qué aspectos positivos puedes colocar tus pensamientos para elaborar posibles respuestas? Por eso creemos importante nutrir esa definición y ese entendimiento de la palabra crisis con ideas y palabras que nos abran el lente con el que debemos mirar ese momento crítico. Así que nosotros recomendamos incluir palabras positivas en medio de la crisis. Y yo te voy a invitar a hacer este ejercicio para terminar. Sencillo. Repite conmigo. Mira lo siguiente. Estas expresiones. La crisis también es creatividad. La crisis también es aprendizaje. La crisis también es recuperación de fortalezas. La crisis también es reinvención. La crisis también es transformación. La crisis también es realinear fuerzas. La crisis también es potencial sanador. La crisis también es vitalidad creadora. Y la crisis es resistencia. Esas palabras positivas deben acompañarte. Y para cerrar, citamos el pasaje del libro de Romanos capítulo 8, verso 18, que dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Esperamos, mis hermanos, que tú puedas mirar más allá del momento de dolor y colocar también en medio de este tiempo una mirada de esperanza en medio del tiempo de vida en el que estás enfrentando o el que estás viviendo en este tiempo. Esperamos que esta lección sea de bendición para ti y que las otras 2 lecciones próximas también te ayuden a completar una visión más sanadora del tiempo de crisis. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que esta palabra sea de bendición para ti. Dios te bendiga.